Bueno, bienvenidos a un capítulo de Top Latin Minds. Hoy tenemos un programa súper especial con una invitada que me ha puesto a emocionarme a mí, nada más de conocer su historia y la emoción de poderla compartir con todos ustedes. Sabemos que son personas que están buscando ese camino hacia el éxito, esa fórmula, esos secretos o a veces esa motivación, esas historias que nos hacen levantar de la silla, tomar decisiones. Por eso tenemos una invitada muy especial, Emily Clavel, que nos acompaña desde Barranquilla, Colombia, para contarnos su historia. Emily es venezolana de nacimiento, adoptada colombiana recientemente o hace algunos años, y nos viene a contar una historia, pero es importantísimo que escuchen hasta el final porque esta historia en cada momento Emily nos puede contar o nos puede decir esas frases que nos levantan, nos despiertan y nos levantan a salir adelante. Entonces, bienvenida Emily, muchas gracias por estar en Top Latin Minds, gracias por aceptar la invitación. Oh, un honor siempre poder tener la oportunidad de compartir experiencias y bueno, desde aquí de Barranquilla para el mundo. Oye, es que esta historia tuya es, cuando obviamente nos preparamos y quiero darle el saludo también, los créditos a nuestro equipo que hacen esto posible, ¿no? A Elías Torres, que está en la parte de producción, a Fran Rojas, a Elías Galvis, perdón, a Alex Galvis, a Claudia Molinares, que es nuestra directora que hace que estaba en contacto contigo y que nos pone a estudiar también. Y empecé a estudiar tu historia, empecé a conocer de ti, investigar con la información que ellos hacen. Y yo pensé que la historia se acababa y parece que no se acaba. Entonces, yo quiero que vamos a empezar un poquito porque eh, empecemos por el comienzo. Tú eres venezolana, eh, naces en Caracas y ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasa? ¿Qué parte de tu vida pasa en Venezuela? Pues la historia comienza cuando nací y de repente la gente no sé si alcanza a ver que tengo una amputación prácticamente total de mi brazo izquierdo y fue a raíz de un cáncer que era un cáncer muy agresivo, un fibrosarcoma congénito. Y a los 2 meses de nacida me hacen la amputación de mi brazo. Entonces eso pasó en Venezuela. Y estuve viviendo en Venezuela hasta más o menos como el 2000. Nosotros en realidad, o sea, mi familia viajó mucho, pero nos fuimos de Venezuela cuando yo tenía 2 años. Esta parte de pronto mucha gente no la conoce y no creo que la hayan encontrado tu equipo, pero nosotros nos fuimos a vivir a Canadá cuando mis padres hicieron sus estudios de pregrado y de maestría y volvimos a Venezuela cuando ya yo tenía como 7 años. Vivir en Canadá hizo que yo tuviera, y a los 2 años tuviera que comenzar a hablar español y francés, porque estamos en la parte francés. Ujú, ujú, Y bueno, volvimos a Venezuela cuando yo tenía como 7 años y fue que realmente nos establecimos hasta el 2013, más o menos, hasta el 2013, que yo finalmente decido migrar por mi propia cuenta, porque bueno, pasaron un montón de cosas. Mis padres se fueron del país, mi hermano se fue del país y yo me quedé un poco como apostándole al país y en realidad a mí no me iba mal. Yo me gradué como contador público en Venezuela y estando allá comencé a trabajar como banquera. Trabajaba en banca corporativa, manejaba empresas muy grandes, marcas muy grandes, no sé si de pronto puedo decir las marcas acá. claro, claro, Pero bien sí, pueda. manejaba empresas como Energizer, Kia, Saint-Gobain, Locatel, había muchas marcas de ese tamaño y aprendí muchísimo, pero siempre fui como, o sea, me gustó, yo entré en un training para nuevos profesionales, o sea, jóvenes muy como con esta visión de negocio, con unas ciertas características, y nos pasearon por toda el área del banco, todas las áreas cruciales del banco, pero yo siempre me gustó, o sea, me llamó la atención las empresas, cómo se hacían, el poder conocer el más allá de una marca. Entonces, trabajar como director de cuentas me permitía
sentarme con la gente que hacía empresa y los entendía muy bien y los ayudaba a conseguir esos créditos que necesitaban para de pronto, no sé, vamos a hacer una línea nueva de producción. Entonces yo me sentaba con ellos y veía cómo era esa pasión que ellos tenían. Entonces yo, con el paso del tiempo, bueno, y como la situación del país, tuve ciertas cosas, ciertos percances que me hicieron tomar la decisión de irme. Y es donde me voy a Inglaterra y migro hacia allá primero para hacer mi maestría. Hice una maestría en contabilidad y gerencia financiera, pero allí tomé módulos de emprendimiento. Ujú. Tomé 2 módulos de emprendimiento y me destaqué mucho porque me gustaba cómo era esa temática de hacer empresa. Entonces, cuando volví a Barranquilla, o sea, cuando terminé mi carrera de maestría, yo intenté quedarme en Inglaterra, pero no se pudo porque, bueno, yo primero digo que era un propósito de Dios que tenía para mí que yo viniera a Colombia. Pero en ese momento yo no lo entendía así. En ese momento yo sentía que yo iba en un avión, en un cohete hacia la luna, y cuando me graduó justamente en el año del Brexit, Ujú. esa gente, el Brexit lo que significaba para todos los migrantes era no queremos más migrantes en este país. Ujú. Entonces eso fue una realidad para mí que impactó mi vida y que sentí que, bueno, me tocó frenar el avión en plena subida y ahora qué hago. Entonces ahí fue donde decidí mirar cuáles opciones tenía y una opción para mí era Barranquilla, Colombia, porque mis padres ya tienen como 12 años erradicados aquí en esta ciudad. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer en Venezuela si ya mi familia no está? Entonces me voy cerca de ellos y llegué a Barranquilla. Esa fue la historia, Ujú. como que la parte profesional de académica de Emily. Sí. Y es que es interesante porque precisamente nosotros normalmente abrimos la charla con una introducción de tus características, de tus estudios, de tu experiencia y todo eso. Eh, Quería que la contaras tú, porque hasta ahí, digamos, estamos hablando de un emprendedor. Yo creo que vamos como en camino a una persona que va a hacer un emprendimiento y que va a salir adelante. Y sí hemos tenido historias que son motivadoras en ese sentido, eh, pero que además pienso que cuando parece que todo está listo es donde empieza tu historia. Entonces, la más impresionante de todo, y es como cuando tú llegas a Colombia, ¿eras deportista? ¿Habías practicado algo? Porque me imaginé que eso había sucedido, ¿no? Sí, es que esa es la parte más, o sea, eso es lo que hace tan interesante, pienso yo, mi perfil para empresas cuando, bueno, ahora van a saber más adelante que ahora también hago conferencias y Ujú. más que todo me dedico a conferencias en el ámbito corporativo, pero es porque tengo ese background de estudios y de maestría y de corporación banquera que es tan estructurada, que es tan grande. Era un banco internacional del BBVA, que es español, Ujú. hay firma incluso aquí en Colombia. Entonces, yo llego a Barranquilla con unos planes que Emily se hizo, pero en realidad no eran los planes de Dios. Los planes de Dios eran otra cosa. Yo llego a Barranquilla con una sensación de que fracasé, de que todo lo que yo había soñado de pronto de alcanzar a trabajar en, no sé, la bolsa de valores de Londres o volver a hacer banca en un país como Inglaterra, nada de eso era lo que estaba preparado para mí. Y llego a Barranquilla, Colombia, que no es de pronto la capital de Colombia, pero bueno, en mi corazón es la mejor ciudad que hay. Me perdonan todos los demás, porque yo le agarraba un cariño a Barranquilla enorme porque me abrazó. Cuando yo llegué, obviamente no fue así desde el inicio, porque yo me metí en una película que había fracasado. Y eso hizo que yo me sintiera en depresión. Ujú. Yo, yo decía, Señor, o sea, yo he hecho tantas cosas, he alcanzado tantas cosas, incluso con una condición de discapacidad como la que tengo. Yo conversaba hace unos días con un chico que también es ciego
Y me agradó tanto saber porque él me decía, Emily, somos tan escasos las personas en condición de discapacidad que hemos llegado a estudios de pregrado y Sí. aún más escasos los que hemos llegado a estudios de maestría. Pero muchas veces es por la limitación que nos coloca el entorno, no por nuestra mente ni por nuestras ganas, sino por lo que nos encontramos a nuestro alrededor. Y él me contaba, y cosas que yo vivía también. Eh, él, por ejemplo, se intentaba graduar estaba estudiando matemática pura y no sabían qué hacer con él porque no veía. Entonces, en mi Mm. caso me pasaba también que en mi maestría no sabían qué hacer conmigo porque yo era más lenta escribiendo. Entonces, eh, en Inglaterra sí habían formas de apoyar a personas en condición de discapacidad. Entonces, claro, no se nos da la oportunidad a todos igual y a veces uno tiene que estar en una lucha de constantemente estar demostrando que sí puedo, que sí puedo, que sí puedo. Y esa situación de vida hace que mucha gente se canse y se queda a mitad de camino y dice, ya, ya basta, ya no quiero seguir y se queda allí. Entonces, de las pocas personas que, que había tenido la oportunidad de compartir el sentimiento, sí, yo me sentía así. Yo terminé un estudio de maestría con toda la condición que tenía y yo me sentía lo más top, pero no era eso lo que Dios quería que yo hiciera. Entonces yo, literalmente, porque soy muy creyente, doblé rodillas después de 6 meses de no querer salir de la casa ni del cuarto y dije, Señor, ¿qué quieres de mí? Y fue allí donde entró a mi vida un proyecto que se llama Spring Fitness Club, que era una idea de negocio que se desarrolló de la mano de mi mamá, mi papá y unos señores que se asociaron con ellos, Que que es era tu un emprendimiento. gimnasio, sí, Mm. un gimnasio que tenía como la idea de ser un gimnasio funcional. Ujú. Entonces, con toda esta situación, mi familia me dice, mira, estás buscando trabajo, estás así, te sientes así, ayúdanos, aquí está esta oportunidad, ayúdanos mientras tanto, porque ellos estaban trabajando, cumpliendo horarios en ese momento. Y esas personas que estaban siendo encargadas del negocio no estaban dando para levantarlo, porque ellos eran entrenadores, ellos no sabían nada de administración, de cómo se paga una factura, de que hay que pagar el impuesto, nada, no tenían idea de cómo hacer empresa. Y yo tampoco, pero Ujú. de alguna u otra forma, la experiencia que ya le he contado en cuanto a el estudio y lo que viví haciendo esa experiencia de trabajo ayudando a otras empresas a conseguir créditos y eso me daba como una sólida base para por lo menos pensar en qué necesitaba el negocio en ese momento. Entonces yo dije, bueno, voy a aceptar la propuesta, pero yo no entrenaba. Yo practiqué natación cuando era muy pequeña. A los 5 años, yo recuerdo que en Canadá, en la universidad donde estudiaban mis padres, Ujú. mi papá me llevó a nadar y ahí pues, pero un recuerdo de niña. Después en el colegio, cuando tenía como 13 años, después como a los 17 cuando me iban a poner una prótesis, porque mi papá quería que yo me pusiera una prótesis, estuvo ahí detrás de mí y yo por complacerlo. Comencé a hacer terapias y la persona que me estaba haciendo las terapias me preguntó, ¿vamos a hacerlas en agua? Y yo le dije, yo sé nadar. Y él me dijo, no, entonces nademos, ¿para qué vamos a hacer terapias en agua? Vamos a nadar. Y él me enseñó a nadar en aguas abiertas. Hice mi primera competencia a los 17 años. Y ahí me di cuenta que era buena para el deporte de resistencia, Ujú. porque esa vez recuerdo que hice mi primer fondo de aguas abiertas y fueron 3 kilómetros con 17 años Wow. en el mar. Entonces, bueno, yo todo eso lo dejo, me voy por toda mi parte académica que ya les conté y llego a Barranquilla a ser líder de un gimnasio. Si lo digo entre comillas porque yo todavía tenía la mente en que yo iba a conseguir un trabajo corporativo y esto era temporal. Pero Dios me dijo, no, esto, o sea, tienes que soltar porque hay otras cosas. Entonces, bueno, en toda esa situación de vida, yo comienzo a buscar
una manera de volver a sentirme bien y recuerdo la natación. Entonces dije, bueno, mientras estoy trabajando como aquí, ayudando en esta idea de negocio, voy a comenzar a nadar. Y busqué una piscina en Barranquilla y ese día que llegué, yo recuerdo que tenía como 9 años sin meterme en una piscina a nadar. Y ese día nadé como 1000 metros. Y yo me sorprendí de mí mismo porque después de tantos años sin hacer nada, soy capaz de nadar 1000 metros. Y cuando salgo de la piscina, la gente que estaba a mi alrededor se quedó así como, ¿y esta mujer de dónde salió? Porque yo veía que la gente, a mí me metieron en un carril donde no nadaban casi, donde se agarraban del borde, donde iban así como chapoteando y me meto yo y hago mi crawl y mi estilo libre y haz pecho y hago pecho y haz mariposa y hago mariposa. Y todo el mundo se quedó como que ¿y esta mujer de dónde salió? Cuando yo salgo de la piscina, se me acerca la gente, porque aquí en Barranquilla son así. Ellos te van viendo y una vez te van agarrando y ven acá, ¿y tú de dónde ¿Tú de dónde saliste? eres? ¿Y tú de dónde eres? ¿Y de dónde aprendiste a nadar? ¿Y cuál es tu meta? ¿Y qué es lo que vas a hacer este año? Y yo, por dentro decía, yo lo que quiero es sentirme bien. Yo lo que quiero es recuperar mi sensación de seguridad, de que soy una persona que es capaz de volver a sentirme bien. Y ellos decían, no, yo quiero ser el Ironman y el Ironman y el Ironman. Y yo me imaginaba a esa gente como con un traje de Ironman disfrazado. Y yo, ¿cuál es el viaje ahora con esta gente? Pero no, eso fue así. Ahí fue donde empezó realmente todo el tema de que Te volvieron deportista después de ese día, ¿no? me llamó Y tanto la atención que yo llegué a mi casa ese día y yo digo, ¿qué es esto? Y empiezo a buscar Ironman y Ironman y me doy cuenta que es un triatlón. Un triatlón que, bueno, para la gente de pronto que no sabe acá, es un deporte que engloba tres disciplinas: la natación en agua abierta, el ciclismo y el atletismo. Y y no es solamente que eso, o sea, son 2 kilómetros, 90 kilómetros y creo que media maratón, si no estoy mal. sí, sí, eran 2 kilómetros en aguas abiertas, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros, que es una media maratón. Son 113 kilómetros en total. Dios mío. Y tienes y bueno, investigando, me di cuenta que tienen una categoría especial que se llama desafío físico. Y Ujú, la categoría es una oportunidad que le da Ironman a personas en condición de discapacidad similares a la mía, que puedan demostrar que tienen la capacidad física ujú. de hacer la prueba, precisamente de poder competir con personas convencionales en otras categorías de edades. Entonces, la única diferencia que hay entre desafío físico y un grupo de edades es que a nosotros seguramente nos falta una pierna, un brazo o hay ciegos y ellos que están completos, pero en cuanto a condiciones, tenemos que terminar en la misma cantidad de tiempo. O sea, hay un tiempo de corte que es la misma para todos. Ujú. Si de pronto tu bicicleta necesita adaptaciones o algo, pero tienen que ser adaptaciones que no vayan a, de alguna forma, mejorar tu rendimiento por sobre otras personas de manera natural. O sea, No le vas a tú poner un puedes. motor. Sí, Exacto, no le vas a poner un motor a la bicicleta, pero en mi caso, por ejemplo, yo le adapté los dos frenos de un solo lado, claro. porque también tienes que asegurar tener tu seguridad Ujú, cubierta, porque ellos te piden, tienes que tener dos frenos funcionales, tienes que poder hacer, hidratarte, tienes que poder, así, varias cosas. ujú. Tú administras tu tiempo, cómo, pero tú tienes que terminar la prueba igual. Si te espichas, también te tienes que desbarar tú mismo. Hay mecánicos en el camino, pero a veces te los encuentras, a veces no. ¿Y cómo te montaste en esa bicicleta? ¿Lo habías hecho antes? Porque la bicicleta es algo No, que da temor, ¿no? Yo pienso que yo cada vez que iba a montar bicicleta o pensaba, digo, ya voy a empezar, me gusta eso, yo voy a hacerlo. Alguien se caía, se rompió una clavícula y yo decía, no, aplazo mi decisión. Y tú en la condición con un solo brazo, no me imagino ese reto. ¿Cómo manejaste eso? bueno, el tema de la bicicleta a mí me apasiona. Es una cosa que amo, me encanta, pero sí es bastante peligrosa. De hecho, yo tengo una fractura en la clavícula porque me caí de la bicicleta y me la fracturé. Y así me he caído mil veces y ciertamente es complejo, pero yo tengo una frase que siempre he dicho y es que a mí el miedo no me paraliza.
Yo puedo sentir miedo, pero yo sé que eso va a ser algo temporal y yo aprendí a manejarlo a nivel mental y yo lo recuerdo. Yo sé que yo le puedo decir miedo, yo sé que estás aquí, pero ponte aquí al lado y no te pongas adelante porque no, en este momento no te necesito. Así que lo Ujú. pongo ahí y yo sé que él está ahí, pero no me paraliza. Y eso Aparte, hace que, aparte de que sí, iba Emily, ¿no? exacto, quédate ahí, mira, pero no me molestes. Entonces, eso igual en el ciclismo, la bicicleta. Yo había aprendido a manejar bicicleta estando niña, pero una bicicleta de paseo, normal, no, o sea, ya quiero, lo que quiero decir es que ya tenía un equilibrio en la Ujú, bicicleta. Y ujú. eso me costó mucho trabajo. Cuando estuve niña, pasé mucho tiempo tratando y tratando y me caía y mis primas, como tenía una prima que me ayudaba, entonces me amarraba cosas aquí al volante y yo, bueno, siendo de niña, hasta que por fin un día logré encontrar el equilibrio de la bicicleta. Y ya, no pasó de ahí. Unas vacaciones de niños que aprendí a manejar bicicleta y no volvió a pasar. Ahora, bueno, Entonces, ajá, y nada, eso fue así, llegué y compré la bicicleta y bueno, vamos a ver cómo es manejar en la carretera. Y así comencé. no, increíble. Y bueno, y esto de Iron Man no suena fácil, obviamente. Yo, lo más cercano que he estado ha sido lo que he visto por televisión. Eh, Mi récord no es de 3 kilómetros, sino como de, maybe como de 30 de 30 metros de pronto. Eh, Así que mi admiración por eso, pero al mismo tiempo pienso que esto de Iron sí es hierro o es acero, pero eh, o es fuerza, pero más que lo físico, ahí estamos hablando de algo mental, ¿no? Pienso yo, esto no se logra solamente con preparación física. Y en tu caso, a una potencia mayor todavía. Sí, yo me di cuenta cuando esta gente en la piscina se me acercó a hablarme. Yo dije, esta gente tiene varias cosas en común. Y es que son personas muy apasionadas por el tema, pero muy apasionadas y además son muy disciplinadas. Ujú, Y eso son características que uno tiene que tener no solamente en el deporte, sino también en el emprendimiento. claro. Uno tiene que ser apasionado por lo que está haciendo y muy disciplinado, porque si no, no alcanzas nada. Entonces, em, eso yo creo que fue lo que me enganchó y me convenció. Pues obviamente yo también lo sentí como un llamado de Dios. Cuando me vino la idea del Ironman, yo recuerdo que yo dije, Dios mío, yo he estado persiguiendo la manera de mostrar mi capacidad al mundo, ¿no? Mi capacidad. Pero realmente he demostrado una capacidad intelectual y académica. Y bueno, de pronto también profesional. Pero ¿dónde está realmente lo que el mundo a mi alrededor considera que es lo que me limita a mí? Y es algo físico. Entonces, a mí se me metió en la cabeza que demostrarlo iba a ser a través de un Ironman. Y yo sentí un respaldo de Dios inexplicable. O sea, eso fue, hazlo y yo le creí. Fui y me inscribí y comencé a trabajar 5 meses antes de la carrera que era, fue en diciembre, el 3 de diciembre del 2017. Esa En fue mi Cartagena, primera ¿no? en Cartagena, sí. Bueno, y esto, si ustedes piensan que nos están escuchando y piensan que ya la historia termina aquí, esto apenas empieza. Así que vamos a hacer un corte rapidito y nos vamos a ver cómo le fue a Emily en este primer intento de hacer el Ironman. Pero no se vayan, que ya regresamos en Top Latin Minds, con una mente brillante, una mente fuerte, que nos está enseñando esa fortaleza, esa disciplina necesaria para lograr el éxito. Así que ya regresamos. Este programa es patrocinado por Open Source, Data Solutions, Cloud Solutions. Visita www.opensource.com. Apalanca, tu socio en la internacionalización. Conoce más en apalanca.com. Regresamos en Top Latin Minds. Hoy estamos con una invitada especial, Emily Clavel. Si ustedes han escuchado esta primera parte, yo sé que están muy interesados en conocer más de la historia de Emily, que nos está compartiendo cómo saca esa fuerza para hacer su primer Ironman en Cartagena.
sin ninguna experiencia prácticamente, Emily. Creo que no tenías ni los equipos adecuados para hacerlo. Eh, y primera vez que estabas haciendo un Ironman completo. Cuéntanos un poquito de eso y cómo te fue, cómo fue esa primera experiencia, qué lograste de ese primer Ironman. Pues sí, yo, como debemos hacer, busqué ayuda. A veces nos sentimos como muy empoderados en ciertas cosas, pero hay que también saber pedir ayuda cuando es necesario. Y hacer un Ironman no es algo muy sencillo. La gente de pronto a veces, y me ha tocado también vivir esa experiencia, no dimensiona lo que significa hacer una prueba de este tipo. A mí me gusta decir que es una prueba que no solamente busca medir la parte mente, o sea, mide mente, cuerpo y espíritu. ¿Por qué? Porque pues la mente te da ese impulso. Obviamente el cuerpo te va a llevar hasta ese lugar donde quieres alcanzar la meta. Pero cuando la mente y el cuerpo te fallan, tienes al espíritu. Tú empiezas, Señor, dame la fuerza y te da ese empujón extra. Esa, esa sensación de que aún queda algo en el tanque. Por eso es que considero que es una de las pruebas más duras que hay en el mundo deportivo. No creo que es algo que sea un pensamiento propio, porque pues de alguna forma hay que dominar tres disciplinas diferentes y en condición de discapacidad es una proeza, es aún más difícil. Entonces, sí, yo comencé, busqué un entrenador y empecé a trabajar. Y cuando yo me metí en esto, yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, no tenía ni idea. Yo comencé de ser una novata amateur completamente a entrenar como un atleta élite. Y te digo, esos 5 meses fueron entrenando de lunes a lunes y hasta 2 veces por día. Entonces, aquí conversábamos con su esposa que ella decía, yo te veía corriendo en la mañana y después en la tarde y por ahí por toda Barranquilla. Pues así me vio toda Barranquilla ya hace 8 años. Creo que soy una cara que se repite porque la manera de entrenar, o sea, uno piensa que son tres deportes, pero realmente es más que eso: la natación, ciclismo, el atletismo, el fortalecimiento muscular, que obviamente lo hago en mi negocio en Sprint Fitness Club, la parte nutricional deportiva, porque la nutrición de alto rendimiento es diferente, que tú comienzas a comer lo que el cuerpo necesita y que lo suplementes si no lo alcanzas a suplir, porque el cuerpo es una máquina perfecta y si tú no le pones el combustible necesario, falla. Y tuve percances y cosas con relación a la nutrición porque no sabía comer. Yo era una simple amateur tratando de ser un atleta de élite porque mi vida cambió por completo. A entrenar a las 5 de la mañana, empezaba mi día a las 4, claro, para prepararme, salía a manejar bicicleta, y hice toda mi preparación enfocada y con disciplina, porque también hay que ser consciente que cuando uno se enfrenta a una prueba de este tipo, uno le puede hacer mucho daño a su cuerpo si no lo hace bien. Entonces, encima de eso, el emprendimiento, que era el trabajo que tenía, la familia, la vida social, todo eso en un balance casi perfecto, porque si no, no es posible. Entonces, me preparé esos 5 meses y comencé mi carrera el 3 de diciembre del 2017. Y entré en la Bahía de las Ánimas en Cartagena y salí con una sonrisa de oreja a oreja. Claro, para mí ya estaba calentando. Ya empezó la prueba realmente cuando me monté en esa bicicleta. Dos Yo no kilómetros, alcancé, dos sí, kilómetros ahí nada más. 2 kilómetros, todo bien. Y fue así me sentí. Cuando me monté en la bicicleta comenzó la prueba realmente para mí. 90 kilómetros en diciembre en la costa colombiana, de este lado de la costa, es brisa. A Barranquilla le llaman la Arenosa y está al lado de Cartagena, es porque eso es brisa y arena todo, varios meses del año, y diciembre es uno de esos meses, entonces Cartagena también. Yo no adapté la bicicleta, no me dio tiempo porque me llegó 3 meses antes de la carrera. Entonces yo iba en tenis, no alcancé a ponerle chocles a la bicicleta, que son las zapatillas de ciclismo.
no alcancé a modificar el freno, entonces solamente tenía el freno de acá, el de la mano izquierda, no estaba ahí como puesto, pero no lo podía usar, obviamente no puedo cruzar la mano. Nada más podía usar el de la mano derecha. Y tampoco tenía un sistema de hidratación adecuado, es decir, yo tenía que parar para hidratarme, entonces, y para alimentarme cada sea, no hora. el maletincito este que se ponen aquí o a un lado, No, un eso, tubo y eso. no, eso lo intenté y en el calor que hace aquí, o sea, era el sol directo en el líquido que tienes en la espalda, más el calor corporal que yo, y eso era una sopa, y no, eso era horrible. Entonces, lo que hicimos fue que mi papá y yo inventamos un sistema de hidratación casero y ahí es donde uno empieza también a aprovechar esa mente de emprendedor y de innovador y empieza a buscar soluciones, más que problemas, uno comienza a buscar soluciones porque al final la adaptabilidad yo considero que es una de las herramientas y habilidades más importantes que puede desarrollar un ser humano y lo puede hacer cualquiera. Y es tener eso, la capacidad de buscar adaptarse a la situación y al momento y a lo que nos ocurre en cualquier momento de la vida, en donde sea. Y en este caso fue a nivel deportivo. Conseguimos un termo, le colocamos, le hicimos un huequito y le metimos una manguerita y esa manguerita iba por todo el manillar hasta arriba, yo les voy a mandar una foto para que la pongan aquí y se ven las mangueritas así en el manillar. Entonces yo me acercaba y ahí me hidrataba y podía continuar, si no tenía que parar cada 15 minutos. Ese termo se me dañó, o sea, en plena carrera se dañó, y yo dije, bueno, no importa, la brisa era horrible. Yo decía, voy más rápido para atrás que para adelante, porque la brisa no me dejaba pedalear iba como a 15 kilómetros por hora, no iba a terminar. O sea, si yo me paraba, no iba a terminar. Pero se me ocurrió la grandiosa idea, y si paro y espero que pase la brisa, menos mal que no lo hice porque no iba a llegar. Me picó una abeja detrás de la rodilla. Bueno, total de que al final logré terminar la segunda prueba que fue los 90 kilómetros. Y comencé a correr. Y hasta ese momento en mi vida yo no había hecho más de 14 kilómetros de corriendo nunca. Y mucho menos después de haber hecho tanto. Entonces comencé a correr y finalmente dije, bueno, lo que me queda es caminar a casa. Así que lo peor que pueda pasar es que tenga que caminar. Pero no fue necesario, así que yo seguí corriendo y sí me puse en la cabeza, porque yo correr siempre me ha dado muy duro mentalmente. Me genera mucho dolor, es algo que me ha costado mucho física y mentalmente. Entonces, como me doy tanto palo, yo trato de manejar ese tema usando estrategias, entonces me repito mantras, vamos, si puedes, me digo yo misma, me digo, vamos, Emily, tú te preparaste para esto, sí lo puedes hacer. Y yo ese día de esa carrera dije, todas las cámaras que veas, la vas a saludar así y vas a sonreír, así estés muriéndote. Y eso fue lo que hice. Entonces yo en todas las fotos de ese Ironman salgo así. Y eso me ayudó a desbloquear a nivel mental una situación en donde pues mi cuerpo decía, estamos en emergencia, pero mi cara y mi mente le decían a mi cuerpo, esto está bien, esto es lo que queremos, vamos a terminar. Y finalmente terminé. Y logré la carrera, la terminé en 7 horas 47 minutos y el tiempo de corte eran 8 horas. O sea, si me bajaba de la bicicleta, no iba a alcanzar. Que para muchos ese es el objetivo, simplemente llegar y terminar. Simplemente ese era mi objetivo en ese momento, pero Dios tenía algo más grande para mí. Y ese más grande era que con esa clasificación que hice, o sea, yo llegué de primera en mi categoría. Y las demás personas quedaron descalificadas por no cumplir el tiempo. Terminaron la carrera, pero en más de 8 horas. Fue que quedé de primera, y cuando quedas de primero en Ironman, clasificas al Mundial 73, en este caso fue 73, que se hace en el año siguiente. Y eso fue lo que me pasó. Clasifiqué al Mundial Ironman 70.3 que se hizo en Sudáfrica en el 2018. Y yo, pues la cabeza me hizo así. Entonces, cuando yo siempre pienso y es de lo que yo hablo en mis charlas, es importante siempre tener el propósito claro. Si nosotros tenemos el propósito claro, eso facilita muchísimo alcanzar la meta,
porque uno comienza a buscar formas de alcanzar ese objetivo. Pero si no tenemos claro a dónde quiero llegar, y a veces tú le preguntas a la gente, yo, bueno, en el gimnasio, por ejemplo, en sprint, cuando llega un cliente y me dice, yo vine porque quiero bajar de peso. Ok, eso es un propósito, pero realmente ¿por qué lo quieres hacer? Y vas más allá, no tienen una respuesta. No, es que me estoy gorda. Ok, pero uno puede estar un poquito pasado de peso, igual ser saludable, igual sentirse bien. Realmente, ¿qué hay más allá? Entonces ahí es donde uno empieza como que a escudriñar hacia adentro y darse cuenta que no hay un propósito muy claro. Entonces, a nivel deportivo, listo, yo quiero terminar un Ironman. Ok, ese es el propósito claro. Pero ¿en qué condiciones lo quiero terminar? ¿Lo quiero terminar bien, físicamente, sintiéndome tranquila después que, o me quiero hacer PR, quiero hacer PR, personal record y darle con todo y tengo que cruzar esa meta vuelto nada, pero lograr ese PR? Entonces, son propósitos diferentes. Y para cada propósito hay una línea de trabajo y una, o sea, hay pasos que dar para alcanzar ese objetivo. O sea, eso lo aprendí a nivel deportivo, tener el propósito claro en todo. Y eso fue lo que Hay me pasó en Sprint. hay una frase Yo, barranquillera, disculpa, una frase muy barranquillera que dice que si no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve. exactamente, No importa, ¿cierto? exactamente. Y al final no vas a Sí. llegar, es muy probable que no llegues a donde querías, si es que querías, tenías algo en mente, una idea, pero si tienes un propósito, ya tú Y sabes. que te quedes en el camino. Tú dices, ay, mejor coge ese bus mañana y Ujú, nunca lo terminas de tomar y te quedas ahí para toda la vida. Entonces, ujú. no es solamente soñar en el propósito, en el propósito, sino también accionar lo que necesitas para alcanzarlo. Entonces, a mí me pasó pues en el sprint que estuve en esa disyuntiva, entonces tenía un pie adentro y un pie afuera. Y un pie adentro y un pie afuera hacía que yo no rindiera como debía ser en el emprendimiento, pero tampoco como empleada en una parte corporativa. Entonces yo tomé la decisión y dije, si yo quiero que este emprendimiento salga adelante, yo tengo que hacer algo al respecto. Y voy a comenzar siendo yo un ejemplo de mi propio producto. Nosotros en Sprint hacemos clases de entrenamiento funcional. Hicimos algo innovador porque se nos ocurrió hacer un circuito que se combina con máquinas. Entonces entrenamos funcional en la mitad de la clase y luego pasamos esa clase para la otra parte y hacemos máquinas convencionales. Entonces ahí aislamos grupos musculares, ahí aislamos ejercicios que atacan ciertas zonas del cuerpo como el tren superior, el tren inferior, etcétera. Y así alcanzamos un mejor resultado y es una clase dinámica, es divertida, la haces en grupo, ves resultados más rápido porque siempre está toda la programación incluida en todas las membresías. Entonces eso hace que la gente se motive más. Y yo comencé utilizando ese producto y eso fue lo que hizo que yo ganara la resistencia necesaria para poder terminar un Ironman. Y Entonces te yo dije, fuiste, si yo estoy vendiéndole esto a la gente y yo logré terminar un Ironman, qué mejor ejemplo, qué mejor testimonio y todo, ¿cierto? Si lo logras. exactamente, Y entonces exactamente. te vas a un campeonato mundial, o sea, una novata, sin equipos ni nada, me imagino que te tuviste tiempo de prepararte, pero te vas a un mundial de Ironman, que no es cualquier cosa, ¿no? Y Sí, Sudáfrica, que es una tierra de, diría bastante, ahí todo es recóndita. maximizado, sí, y salvaje en cierta forma, todo es en su máxima expresión, creo yo.
Sí. ¿Cómo te fue cómo fue esa experiencia? En ese momento, cuando yo comencé a entrenar para mi primer Ironman, yo toqué puertas y la gente decía, pero, ajá, tú todavía no has hecho nada. ¿Cómo te vamos a apoyar si no sabemos si puedes terminarlo? Y yo les dije, ya va, espérenme ahí. Clasifiqué y ahí sí comencé a tocar puertas y conseguí patrocinio. Entonces me ayudaron a llegar hasta África porque no es fácil llegar hasta allá, es súper lejos. Fueron, Pero una cosita, porque me quedó no quiero que quede en la mente. ¿Tú habías pensado en alguna vez ir a un mundial okey, no era tu meta era terminarlo y poder lograrlo y listo? Esto se fue, añadido, esto fue una cosa extra que se sí. presentó, ¿cierto? Y la Por eso tomaste. es que menciono el tema del propósito. Yo soy Ujú, muy creyente, entonces yo sentí que el propósito era hacer una vida deportiva, una carrera deportiva que fuese que me permitiera también, o sea, yo siento que ser emprendedora me dio la bendición de poder ser deportista también. ujú, Me dio el tiempo, me dio la oportunidad claro, y más siendo un negocio como el mío, es que es un centro de entrenamiento que busca incentivar en el ujú, entorno la vida saludable. Entonces, qué mejor ejemplo que yo misma mostrándolo en carne propia. Entonces, yo vendo lo que yo soy. claro, claro, Entonces, y el propósito para mí fue muy claro en ese momento. Haz tu carrera deportiva y todo lo que vaya a tu alrededor tiene que girar al entorno a eso, porque el propósito que tiene Dios para mí es inspirar a la gente que me ve por ahí corriendo en Barranquilla o que de pronto me vea ojalá allá en Estados Unidos en alguna carrera cuando vaya, que digan, wow, y esta persona, a pesar de que de pronto tiene una condición, eso no le importa y sigue adelante y hace todas estas cosas. Entonces, yo tengo eso muy claro en mi cabeza y como lo tengo tan claro, hace que el camino se vea prácticamente como pintado en el futuro. Entonces, yo camino hacia allá. Y así fue, bueno, yo no tenía el plan de ser un mundial, pero como ya mi propósito estaba muy claro, yo, bueno, vamos a un mundial. Y así tú te vas encontrando oportunidades y ya está en cada quien si las toma o las deja pasar. Y así fue. Yo llegué a Sudáfrica, me preparé, claro, arreglé la bicicleta, le puse los chocles, le hice un cambio a los shifters, entonces le puse un cambio electrónico para poder hacer los cambios en un solo lado. Le compré un termo que carga un litro 600 que me permite rodar 2 horas. Y ya fue otra cosa, porque ya iba con los mejores del mundo. Y esa carrera, como todos los Ironman, cada lugar es un reto diferente, porque mm, dependiendo de la ciudad, pues la geografía, el clima, el agua, todo es diferente. Allá tenía que usar un traje de neopreno porque el agua estaba a 14 grados. También hay animales muy grandes en el mar, como ballenas, tiburones, focas, y habían buzos con arpón dentro del agua. Entonces, esa es una de las cosas que me impactaron muchísimo, porque yo recuerdo que yo iba nadando y yo nado con los ojos cerrados. Generalmente yo nado con los ojos cerrados, lo confieso, en el mar, porque me da miedo ver qué hay abajo. Y yo ese día me la tiré de valiente. Estoy en Sudáfrica y cómo no voy a ver para abajo. Y abro los ojos y veo un buzo con tronco de arpón. Y yo comienzo a pensar, ¿y por qué está ese man allá abajo con ese arpón? No, eso fue lo peor que me pasó, pero bueno. Me ujú, ayudó porque nadé más rápido, salí del agua y me monté en la bicicleta y el mismo cuento, la brisa era 37 kilómetros por hora. claro, Me hacía así y encima de eso me fui con un trajecito caliente, como para clima caliente y tenía los guantes que no, los guantes me dejaban los dedos por fuera y se me congelaron estos dos dedos y no lo mm, sentía, no lo sentía. Y iba nada, prácticamente con estos tres. Eso fue súper sufrido, pero la terminé. Finalmente logré comenzar a correr y ya fue todo más calmado, el clima me ayudó más y terminé la carrera en 7 horas y cuarto, 7 horas 15 minutos. Y quedé primera en mi categoría y así me convertí en campeona mundial Ironman en el 2018. yo por eso no quise leer los títulos al comienzo porque le pierde emoción. Si fuéramos a comenzarla de una manera formal, entonces ya estuviéramos diciendo, sí, aquí estamos hoy con Emily Clavel, bicampeona mundial,
triatleta, conferencista, emprendedora, sobreviviente de cáncer, contador público de la Universidad Metropolitana de Venezuela, máster en contabilidad y finanzas de la Henley Business School, CEO y co-founder de Spring Fitness Club y bueno, y todo lo que nos has contado, impresionante. Y uno diría, bueno, campeona mundial de De triatlón. triatlón, de un Ironman, o sea, estos son grandes ligas, ¿no? Eh, y yo ni siquiera hablo de tus limitantes, no por decir que limitantes tengo yo no te he visto la primera y yo no sé cómo haces, increíble. Yo soy el discapacitado aquí, yo no tengo A mí me gusta definir la discapacidad como la capacidad de hacer las cosas diferentes. exactamente, sí, lo has demostrado y uno piensa, bueno, pues tu vida sigue así y de pronto hay una parte que sí no he entendido y es, ¿cómo así que fútbol? ¿Qué pasó ahí? O sea, hasta ahí todo tiene sentido, y esa parte sí no la he podido encontrar, y hablaba con Claudio y le decía, bueno, pero ¿cómo terminó en el fútbol? Porque cuando a mí me presentaron que iba a entrevistarte y decía, no, con Emily, que vas a entrevistar con una mujer que es arquero. Y para no terminar el resto de la historia, ¿arquero de qué? O sea, ¿cómo llegaste al fútbol y cuéntame cómo va eso? Bueno, primero te tengo que preguntar si tenemos tiempo porque ahora este es otro cuento más. Dale, dale, que aquí cortamos, no te preocupes. Bueno, sí, lo que sucedió fue lo siguiente. Yo ya llevo 9 Ironmans y a mí literalmente me bajaron de la bicicleta el año pasado. Yo estaba entrenando para el Ironman de Capcana, que fue en mayo del año pasado, y mientras estaba haciendo mis entrenamientos para esa carrera, me intersecta un chico que tiene una amputación de una pierna. Pero no me intercepta a mí, sino a la persona que me estaba acompañando en ese momento. Y luego cuando yo termino mi entrenamiento, porque yo soy muy respetuosa de una persona que siempre me acompaña con la moto y porque por seguridad, él me dice, señora Emily, pasó esto. Una persona trató de contactarse con usted, me dejó su contacto, estuvo hablando de un tema de fútbol de amputados. Y yo, ¿y eso qué? No sé, si a usted le interesa, aquí está el número. Y yo me quedé como, ¿qué será eso? Le escribí. Ahí enseguida me llama una persona y me dice, oye Emily, nos dijeron que tienes esta condición y no sé si sabías, pero es que aquí en Barranquilla se va a jugar el primer mundial de fútbol de amputados femenino en la historia de ese deporte. Y Barranquilla fue seleccionada la primera sede en la historia. Entonces, estamos haciendo una convocatoria para formar la primera selección de fútbol femenina colombiana de amputados. Entonces, ¿te interesa? Y yo, uy, me llamó la atención. Yo soy deportista, pues obviamente soy un deportista de resistencia, pero ¿por qué no? Dije, ¿por qué no? A mí me llamó la atención y dije, bueno, de pronto ahí cuando yo jugaba en el colegio, que lo ponían a uno en educación física, a veces me ponían ahí de defensa. Yo creo que yo puedo. De pronto, vamos a ver cómo me va. Y me aventuro. Hacemos la reunión, esta persona yo que era el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol de Amputados, él llega a mi gimnasio con mi esposo estaba ahí conmigo, y mientras nosotros, mi esposo y yo esperábamos a este señor, mi esposo me dice, ¿tú te imaginas que te pongan disque de arquera? Y yo, ay, ¿qué me van a poner arquera? No es que me falta una sola mano, no sé, no es que tengo una sola mano. ¿Cómo me van a poner arquera si tengo las dos piernas? No, eso no tiene sentido. Y él, para nosotros eso fue un chiste. Ujú, Pero llega esta persona, el presidente, se sienta con nosotros y nos dice, y nos empieza a explicar. Así mismo se los voy a explicar a usted. El fútbol de amputados es un deporte que tiene más de 40 años y es un deporte que tiene condiciones especiales, obviamente, en sus jugadores. Ellos son amputados de una pierna y ellos juegan en bastones. No juegan con prótesis, sino que juegan en bastones. Y los arqueros y arqueras son amputados de un brazo y obviamente están sus condiciones, ellos no pueden salir del área. Si de pronto tienen el brazo, solamente les falta la mano, entonces deben
deben atar la mano al torso para que estén en igual de condiciones. Y claro, mientras él me explica eso, yo estoy en mi cabeza sacando cuenta y yo, ya va, yo tengo 2 piernas, pero me falta un brazo. O sea, que él me está diciendo que yo soy la arquera. O sea, yo me está convocando para probarme como arquera. Entonces me dice, me tira la bomba. Entonces, bueno, ¿para qué? Seas arquera. Y yo me quedo así. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que la condición de amputación de brazo en mujeres y que practican algún deporte, somos súper escasas. No vemos, no vemos muchas. Hay muchas chicas que tienen amputaciones de pierna porque han habido muchos accidentes de tránsito en motos. De hecho, casi la mitad del equipo, bueno, yo diría que casi todo el equipo, el 80%, ha sido sobreviviente de un accidente en moto y por eso perdieron sus piernas. Pero yo fui un caso diferente. Entonces, solamente había una arquera y necesitábamos 3. Entonces, bueno, a mí me quedó como sonando esto, pero yo además soy bajita, yo mido 1,50. O sea, no tenía ninguna de las figuritas que yo me imaginé que podía tener. Pero a mí siempre me han gustado los retos y yo dije, yo creo que esto es una forma de Dios de decirme, mira, es hora de trabajar en equipo. Siempre has estado como que el lonely wolf ahí luchando y trabajando independiente, Claro, pero es pues hora. tu deporte eran solitarios, ¿cierto? Lo que habías hecho. Sí, siempre he sido muy independiente, siempre he demostrado como que he buscado demostrar tener fuerza propia, que me valgo por mí misma, pero la oportunidad de poder conocer 15 mujeres en condición de discapacidad similar a la mía. Oye, eso a mí me emocionó tanto, porque yo nunca había podido compartir con otras personas de esa manera, y chicas, porque chicos sí había conocido en el triatlón, hay mucha gente de la Armada Nacional de Colombia que practica triatlón y siempre me los he encontrado y son muy agradables, pero nunca habían chicas, o eran muy poquitas, o venían de otros países, pero en Colombia muy pocas que se atreven a hacer el triatlón. Entonces, que reunieron 15 mujeres en condición de amputación para jugar fútbol. O sea, para eso sí, pero para lo otro no. Yo las tengo que conocer. Y yo empecé mi preparación, dejé el triatlón. Yo pensé que podía hacer las dos cosas, pero no, imposible. Imposible anexarle un cuarto deporte a eso. Y mi cuerpo no estaba acostumbrado porque es un deporte de impacto. El arquero se tiene que tirar al piso y volar y también trabajar en el tema de la destreza, la agilidad, la habilidad. Son cosas que yo no había trabajado mucho tiempo. Yo soy muy ágil con mi mano, pero no es fácil para un balón así, no, no es fácil. Entonces, y con una sola mano, mucho menos. Entonces comencé mi preparación y bueno, me esforcé tanto, fueron 5 meses, fueron 6 meses de trabajo, me esforcé muchísimo para poder hacerlo porque me convocaron en mayo y el mundial era en noviembre, fue en noviembre del año pasado. Entonces, bueno, comencé a trabajar, conocí a las chicas y mira, tengo 2 hermanas más. Ya ellas se convirtieron parte de mí. De nuevo, tener el emprendimiento me permitió poder ir a las concentraciones, porque igual que un equipo, una selección, o sea, nosotros somos la selección colombiana de fútbol de amputados, y eso significa que a donde hay que ir, tenemos que ir todas y hay que estar viajando y hay que estar congregándose y entrenando en equipo. Entonces pasé de ser la solitaria a el trabajo en equipo y ahí desarrollé habilidades o sea, yo no pensé que un arquero era tan importante. Obviamente cada quien tiene su función dentro de un equipo, pero yo pensaba que la función de un arquero era simplemente estar ahí parado y rechazar lo que llegaba, pero no, yo decidí ser parte fundamental y de alguna forma transmitir esa pasión por demostrar que tenemos la manera de sacar adelante un equipo y un país. Y muchas de ellas también me enseñaron muchísimas cosas que, que las llevo en mi corazón. Nos preparamos y llegamos al mundial en noviembre. Me seleccionaron como la arquera titular por
las habilidades que había estado demostrando a través del tiempo. Y no solamente eso, comenzamos a jugar y fue, o sea, nosotros pasamos muchas cosas, había mucha falta de recursos a veces, pero esa situación hace que a veces uno como que tenga más ganas de demostrar que la limitación no la tenemos nosotras, sino la gente que nos ve nos pone la limitación, como lo que le decía de la universidad, que a veces nos ven como, no, yo creo que va a ser más un problema que una ayuda, pero no, fíjate, un grupo de mujeres logró lo que logró. ¿Y qué fue lo que logramos? Jugamos contra 5 países, vinieron 12 países a Colombia. Jugamos contra Polonia, Brasil, Kenia, Perú y Estados Unidos. Ganamos los primeros 4 partidos invictos. Es decir, llevé el arco en cero con mi 1,5 metros y mi manito pequeña. Ahí no entró ni un gol en los 3 palos de Colombia. Obviamente también acompañada de una buena defensa y las chicas delanteras que hacían maravillas. Y eso llenó el corazón de los colombianos porque en el primer partido habían como 3, 4, no sé, bueno, yo decía 3, 4, pero en realidad estábamos en el Regal. Rogelio Martínez, es un estadio grande aquí en Barranquilla. Habían pocos, pero luego se fue regando la bola. Mira, Colombia ganó el primer partido contra Polonia, que era favorito. La copa venía hecha de Polonia. Los jueces polacos, o sea, un montón de gente que le apostaba a Polonia. Y cuando nosotros vimos a Polonia por primera vez, eran unas mujeres como de 2 metros. Yo vi la arquera de Polonia y yo dije, Dios mío, ¿cómo le meten un gol a esa? No entra una pelota. Bueno, las muchachas le metieron un gol a Polonia y yo paré 4 intentos en ese partido. Hasta patadas me dieron y demás. Yo eso nunca lo había vivido, pero sacamos adelante el juego y así, mientras íbamos ganando, más gente iba apareciendo y más gente iba apareciendo y llegamos a la final contra Estados Unidos. Estados Unidos tenía una arquera que era una cosa así impresionante, súper intimidante. La muchacha gritaba, USA, USA, y las muchachas asustadas y yo, bueno, yo lo que hacía era cantar coritos cristianos. Yo les decía, ellas estábamos en el túnel esperando para entrar a la cancha y ellas decían, USA, USA, y yo les cantaba, yo siento un gozo en mi alma, un gozo en mi alma, y todo el equipo de Colombia cantaba conmigo y entramos con tanta alegría porque ya estábamos ahí, pero muy asustadas. Llegamos a la cancha y comenzamos a jugar y como a los 7 minutos nos ataca. Estados Unidos llegó a ataca, 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 ataca. Tenían como 1,000 cambios. Vino una delegación como de 40 personas solo para el equipo. Y nada más jugaban 7. Nada más jugamos 7. Cambio de jugador y cambio de jugador y cambio de jugador porque se permite en el fútbol de amputados. Y nosotras las mismas 7, los 5 partidos. Entonces, ellas atacan, atacan, atacan y por un error de los nervios que teníamos, entra el gol. Primer gol contra Colombia, empezamos perdiendo y el ánimo de todas hacia abajo. Claro, veíamos cómo se iba como perdiendo el sueño y se nos estaba escapando de las manos, pero, y obviamente sí viví una situación muy fuerte y fue que sentí como todo un estadio, un equipo y un grupo técnico me hicieron así. Porque ¿qué pasa? Las delanteras tienen a sus laterales, a sus centrales. Los centrales tienen a la defensa. La defensa tiene a la arquera. ¿Y la arquera quién tiene? Y si la arquera se equivoca, ¿qué pasa? Nada, no hay nada que hacer. Entonces, claro, yo sentí como antes lo que yo hacía me afectaba solamente a mí. Pero ahora lo que yo hacía afectaba a todo un equipo y a todo Un un país. país. Sí, exacto. Y eso me puso en una situación, a veces estamos de nuevo como recordando esas voces, las voces externas que a veces volvemos internas y empezamos
a adoptarlas como si fuesen propias, que nos terminan verdaderamente limitando. Creer lo que escuchamos de afuera y, no, y olvidar recordar realmente quiénes somos por dentro. Entonces, yo en ese momento tuve la bendición de recordar la experiencia que tengo como creyente y como deportista, y levanté la cabeza y dije, Señor, aquí nadie cree en mí. Mi esposo me decía que gritaban en las gradas, en el estadio, saquen a esa arquera, sáquenla, está asustada. Y yo sentía eso de la gente, pero yo decidí llenarme de valor, levantar la cabeza y decir, Señor, tú me pusiste aquí por algo y el propósito que tú tienes es más grande y yo te creo. Así que yo sé que yo trabajé duro, que yo me esforcé para estar aquí, que alcanzamos a lograr 4 partidos invictos y yo también trabajé para eso junto con mi equipo. Y el bolero que tenía atrás en un saque de meta me dio el balón y me dijo, Emily, tú lo puedes hacer. Y yo ahí enseguida conecté. Sí, sí lo puedo hacer. ¿Ya lo has hecho antes? Sí lo puedo hacer. Una de mis compañeras se llena de valor y se va aprovecha uno de los balones en el área de Estados Unidos y se lo lleva sola y empata el partido, faltando 5 minutos. Cuando yo veo el reloj, yo digo, ya entendí, nos vamos a penales. Entonces ahora sí la responsabilidad iba a caer por completo en mis hombros, porque bueno, obviamente una parte en las chicas que patean, pero también gran responsabilidad sobre el arquero. Y el tema conmigo es mi tamaño, que soy muy pequeña. Y el tema del tamaño, la contextura física en el deporte importa, sobre todo en una posición como la del arquero. Generalmente gente muy alta, muy ágil, muy larga de brazos y de piernas. Y ahí estaba yo, como una pulguita, ahí parada en el arco. Logré parar 3 penales, una pelota pegó del palo y mis compañeras metieron 2 goles en el arco de Estados Unidos. O sea, en el arco de Colombia solamente entró un balón. Y nos fuimos así a ganar la primera Copa Mundial de Fútbol Femenino de amputados. Nos quedamos Maya menos vencida. Eh, Prácticamente ganamos invictas los 5 partidos. Y así me convertí en bicampeona mundial. Bicampeón. Bicampeona. Qué interesante, ¿no? Y miren, representando a Colombia desde Barranquilla, con unas circunstancias. Y veo a Dios en tu vida, lo has mencionado. Aquí. ¿Qué significa Dios para ti? ¿Cómo ha estado en esos momentos duros? Siempre he estado. Y para mí lo significa todo. Yo creo que yo recordaba a mi mamá que, o sea, yo fui la primera hija. O sea, imagínense padres primerizos recibiendo una niña en la situación que yo llegué al mundo. Y yo creo que tiene que haber sido un milagro porque no había muchas otras soluciones. Era un tipo de cáncer que le da 1 en 1 millón de niños. Súper raro. Y además que casi me deja sin vida. Entonces, yo considero que Dios me dejó aquí con ese propósito de compartir la historia. Yo por mucho tiempo no lo hice. Y recuerdo que mi mamá me decía, estás siendo egoísta. Cuando yo comencé el triatlón, estás siendo egoísta. Y yo, ¿pero por qué? Porque no le estás contando a la gente lo que haces. Y mucha gente necesita escuchar lo que tú haces. Pero yo no lo estoy haciendo para ellos. Yo lo estoy haciendo para mostrarme a mí y pues influir de pronto en la gente que es mi familia. Pero luego recapacité y entendí, no, sí es verdad. Yo pensé que era normal tener ese sentimiento de resiliencia, de disciplina, de trabajo duro, de esfuerzo, que es normal en una persona, pero no lo es. No es algo que realmente tiene todo el mundo innato y es algo que me regaló Dios. Entonces, yo sé que Él está en mi vida porque se manifiesta en cada uno de esos retos que me pone y además me da la habilidad para poder levantarme cuando lo necesito. Y me presenta un reto y yo digo, Señor, siento el respaldo y voy y le creo. Entonces, por eso sé
que está conmigo y que eso es una parte importante de mí y lo menciono tanto por eso, porque lo he probado y lo he vivido y creo que es muy bonito poder sentir que a veces uno no puede, a veces uno se rehúsa a decir no puedo. Es más fácil y más bonito decir yo no puedo, pero tú sí puedes, así que te lo entrego y trabajo, porque la fe sin obra es muerta. Todo lo que Interesante. uno hace necesita trabajo, todo. Así uno crea que van a pasar por magia de la magia de Harry Potter, necesita trabajo. Tú necesitas moverte en función de que eso se alcance, pero moverte con fe, porque si no, no pasa nada. Qué belleza, qué cosa tan valiosa y eh, estas entrevistas me hacen recordar tantas cosas y tantos momentos también que pienso que eh, se mueven en la memoria, se mueven tantas cosas y tantos interesantes. No solamente para los que nos están escuchando y poder contribuir, también nosotros somos un instrumento, ¿no? Para llevar tu mensaje, que definitivamente te ha dado un propósito de vida. Yo pienso que has encontrado en esto la razón por la que estás aquí. Pienso que todas estas vueltas y dice tanto finanzas y tantas cosas y resulta que la misión de vida tuya está por el lado de motivarnos a todos nosotros que te escuchamos con, como te digo, yo no veo ninguna debilidad de tu parte, eres una mujer fuerte en todos los sentidos y lo único que me preocupa es que la gente de basquetbol te esté viendo, o los de, no sé, A los veces me pasa, a veces me pasa que me quieren reclutar de otros deportes. Por ahí, por ejemplo, hubo una gente, los surfistas, porque una vez sí, los que hacen natación también, la natación convencional en piscina. Pero sí, sí me pasa, solo que es como te digo, a veces yo siento que sí es por aquí y a veces no. Entonces yo me meto por donde yo siento. Y bueno, eso sí, me ha dado la oportunidad toda esta situación. No, no fue algo, como quien dice, elegido del todo el compartir la historia, pero sí tuve la necesidad de prepararme para compartirla de la mejor manera. Entonces yo durante la pandemia me preparé como conferencista y ahora hoy en día dicto conferencias a empresas, a corporaciones, porque es necesario, o sea, a veces uno necesita como una conversación fresca con alguien que puede ver la vida difícil, pero no lo hace, prefiere no hacerlo y verlo con mucho más optimismo. Y eso es contagioso, y de eso realmente es lo que nos tenemos que llenar, de una buena actitud, de una actitud correcta y positiva, porque yo, por ejemplo, en ese momento del fútbol, pude haber dicho, no, yo creo que ya mejor metan a la otra arquera y ella que defiende el arco en los penales. Pero no, yo decidí llenarme de actitud positiva y creer en mí y uno necesita gente así alrededor. A veces uno se le olvida que lo que uno se dice también impacta a la gente que está cercana. Entonces, a mí me gusta ser esa persona que le dice a la gente las cosas como son y mira, no, señor. Usted se para y sigue adelante, porque la vida es así. La vida está llena de retos, está llena de complicaciones. Y si tú tienes la oportunidad de enfrentarte a retos que tú mismo puedes elegir, tú vas a volverte más resiliente y la próxima vez que te vuelva a pasar algo difícil, tú vas a recordar, oye, mira, cuando me pasó esto, yo pude salir de ahí, ¿por qué no lo voy a a poder volver a hacer una vez más? Entonces nos hace tener como un cuero más grueso para enfrentarnos a situaciones difíciles y darnos cuenta que a veces no es tan grave como nos los imaginamos. A veces uno se mete en una película y se queda ahí, pero también la mente nos ayuda a salir adelante, una herramienta poderosa. Y por eso estamos contigo hoy, estamos con Emily, que nos está contando todo esto y por eso la tenemos y le estamos haciendo este honor también de reconocimiento, de reconocerte como una mente brillante, como una mente fuerte y un espíritu muy, muy, muy conmovedor para todos nosotros. Y cuando digo conmovedor no es tanto el conmover como mover, porque es que nos deja sin excusa a todos
Y yo creo que a ti a los 2 meses de nacimiento te dieron un arma, a ti no te quitaron nada, te dieron un arma para desarmarnos a todos nosotros de las excusas y de cualquiera que se le ocurra poner una no, es que yo creo que hasta ahí llega la excusa, porque no nos desarman, ¿no? Entonces, pienso que no nos queda sino primero vamos a estar muy pendientes de ti, porque yo sé que esta historia no terminó aquí. Tú eres una mujer joven que está apenas empezando. Yo no sé cuántos campeonatos mundiales más vas a hacer. Seguramente vas a triunfar con tu emprendimiento y como conferencista, pues yo sé que vas a estar llenando centros de convenciones y estadios Amén. pronto. Estemos allá en Washington. Aquí te Llenando. esperamos o te traemos, más bien. De verdad que sí, no hay otra forma no hay duda en que lo vas a lograr. Sigas así, que Dios te siga Amén. acompañando, fortaleciendo, porque necesitamos personas como tú y de verdad que ha sido un honor tenerte aquí. Quisiera que tú nos despidieras el programa del día de hoy. Eh, Primero, antes de todo, invitar a todas las personas que se suscriban, que nos sigan, porque así nos comprometen a tener personas como tú aquí que eso nos motiva a nosotros, saber que podemos llevar este mensaje a más y más personas. Pero quisiera que fueras tú y nos dejaras este mensaje a esas personas que están ahí. Piensa algo especial que te voy a pedir en esas personas que están como cuando tú estabas en ese cuarto que no querías salir, en una depresión. ¿Qué te sacó de ahí? ¿Qué le dirías tú a esas personas que de pronto se sienten sin esperanza? Hablemos a ellos, por favor. Que ninguna circunstancia, situación, persona o cosa que esté surgiendo en nuestra vida, en un momento puntual de nuestra vida, nos define realmente, nos va a definir qué decisiones tomamos con relación a esa situación, circunstancia o lo que sea que estemos viviendo. Si nosotros decidimos que tener una amputación es lo peor que nos puede pasar en la vida, eso va a ser así. Pero si tú decides, que tú decides, te dieron un arma, bueno, yo digo, a mí me dieron un pase VIP. Yo nací con un pase VIP, es este. Y para mí, eso abre puertas y yo lo siento así. Entonces, como yo lo veo así y lo transmito así, lo vivo así, no me define. Ve que nosotros comenzamos conversando y lo que yo dije, bueno, me pasó esto, pero yo hice todas estas cosas. Entonces, ser una mujer amputada no es lo que me define. Ujú. Me define que soy una bicampeona mundial en Ironman, en fútbol, empresaria, maestría en contabilidad, contador. Esas son las cosas que me definen. Eso fue lo que yo decidí. Eso mismo puede pasar con la vida de las personas que pueden estar escuchando este mensaje. Sea de pronto un duelo, un luto que estás viviendo, una situación económica que es difícil. Si tú decides que eso te va a acabar, eso va a ser así. Entonces, cambia la mente. Momento de despertar y cambiar la mente y utilizarla a tu favor. Bueno, nuevamente, muchas gracias, Emily. De verdad que ha sido un honor tenerte aquí. Muchas gracias por compartir todo esto, por abrirnos tu corazón y tocar tantas vidas, porque ese definitivamente es una misión muy clara y que lo estás logrando. Te felicito y gracias por estar en Top Latin Minds. Gracias a Hasta ustedes. pronto. Chao.